Entonces traté de aprovechar esa experiencia laboral, digamos, que tenía como para empezar a pensar en posibles ideas de investigación. Entonces eso también va a depender la recomendación. Entonces, si recién estás en la universidad o si ya estás trabajando, ahí van a empezar a surgir temas de investigación. Ojo, y va a depender también para qué quieres investigar. Uno puede ser, este, tienes el interés sí o sí de sacar tu título. Entonces vas a tener que ver los tiempos también. Obviamente, si quieres investigar sin ningún apuro, para presentarlo a un concurso de investigación y tienes más tiempo, bacán. Pero muchas veces, si es que ya tienes como plazo 6 meses para sacar tu título, porque es importante para ti, no sé, para ir a estudiar al extranjero o para que te promuevan en tu trabajo, ¿correcto? No se compliquen mucho. O sea, no necesitas, repito, una investigación no necesariamente tiene que ser algo totalmente nuevo que nadie haya hecho sobre ese tema. Al contrario, si nadie ha hecho sobre ese tema, preocúpense y no se metan en un principio, ¿ya? Y ahí obviamente, una vez que tengas el tema de investigación, tienes que convertirlo en un problema de investigación, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que hay? Digamos, política fiscal, gasto público, inversión pública, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que hay? Ah, profe, mira, los gobiernos regionales generalmente gastan o invierten en cosas que no son productivas. Haces una descripción por ahí y quizás empiezas a hablar de temas de eficiencia de la inversión pública y su efecto sobre el crecimiento económico, no lo sé, ¿ya? Pero de esa manera va a surgir esa idea de investigación. Y en este proceso de ir pensando qué cosa puedo investigar, ten en cuenta estos dos aspectos cruciales. Uno, lo que quieres investigar tiene que ser relevante. Ojo, no solamente para ti. Quizás para ti puede ser súper relevante, pero ¿a quién más le interesa ese tema de investigación? Piensa, ¿no? ¿A qué ministerio le ayudaría? ¿O a qué empresa privada le ayudaría los resultados que puedo obtener con esta investigación? ¿O cómo podría ayudar a tomar mejores decisiones de políticas públicas? ¿O cómo esta evidencia podría ayudar a ajustar, digamos, el común denominador de lo que conocemos sobre algo? Entonces tiene que ser importante, relevante lo que quieres investigar, no solamente para ti, sino quiénes podrían estar interesados en esta investigación. Pero no solamente es un tema de relevancia. Por ejemplo, podríamos plantear muchos temas de investigación sobre informalidad, ¿correcto? Sería un tema súper relevante. Pero también hay que tener en cuenta este otro aspecto. ¿Es factible lo que quiero hacer? Muchas veces la factibilidad lo puedo evaluar de manera sencilla. ¿Hay disponibilidad de datos? Ese punto es clave. Ojo, me estoy refiriendo a una investigación cuantitativa. Porque si no se sabe nada sobre algún tema y es relevante, podrías hacer investigación con un enfoque cualitativo, que son investigaciones principalmente exploratorias, ¿no? Para empezar a generar algo de conocimiento sobre ese tema. Pero yo les estoy hablando, como les decía, principalmente un enfoque cuantitativo. Y en un enfoque cuantitativo, uno de los aspectos importantes, por no decir el más importante, es la existencia o no. A ver, Martín, este, ahí estás en mi lámina, Martín Espín, así me sale. Estás que rayas mi lámina, Martín, por favor, a ver, quizás ahí puedes borrar esa parte. Bueno, eh, creo que se quedó dormido y su lapicero está que raya sus apuntes. Pero bueno, cuando uno habla de factibilidad, ¿ya? Cuando uno habla de factibilidad, este, ¿ya? Cuando uno habla de factibilidad, entonces, de una investigación en un enfoque cuantitativo, principalmente tiene que ver con la disponibilidad de información. A ver, Martín, no sé si por favor,
podrías dejar de rayar la lámina. Doctor, buenos días. Sí, no sé qué se ha presionado acá la tecla y quiero borrárselo y no permite. Ay, no te preocupes, no te preocupes. A ver, vamos a ver cómo se podría hacer. A ver, déjame ver si dejo de compartir un ratito. Ahí está, ya se borró, creo. No te Ah, preocupes. Ahí está, ahora sí, ya está. Perfecto, ahora sí. Entonces, esos son dos aspectos. Recapitulando, cuando uno quiere investigar sobre un tema en particular, es decir, para generar la idea de investigación, debo preguntarme, ¿es relevante? Sí, pero a su vez es factible. ¿Cómo puedo ver si es factible o no? Lo más fácil es ver la disponibilidad de datos, pero también es importante ver si es que hay investigaciones previas, si hay antecedentes. Por eso les decía, si es que nadie ha investigado sobre ese tema en particular, ¿ya? Si es que nadie ha investigado sobre ese tema en particular, preocúpense, yo no me metería por ahí. Ya he tenido recientemente un curso que dicté, por ejemplo, un alumno, ¿no? Profe, pero yo quiero hacer esto. Busca antecedentes. No, no hay ninguno. Entonces mejor no te metas por ahí. Por algo es, quizás uno que no sea tan relevante como para hacer una investigación, quizás con una monografía, con un ensayo basta, o puede ser que no es factible. No vas a tener los datos para aplicar, por ejemplo, econometría. Entonces, esos dos puntos, siempre piensa, quiero investigar este tema. ¿Es relevante? Sí. ¿Es factible? Sí, estos son los datos, hay antecedentes, hay modelo econométrico que podría aplicar, ya está. Ahí continúas. Y una vez que ya tienes la idea de investigación y sabes que es relevante y factible, viene el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué cosa se pone dentro del planteamiento del problema de investigación? Obviamente se pone la descripción. Siempre es importante poner datos, algunos antecedentes, citar algunos papers. Es el planteamiento del problema, aprox 2 páginas, donde vas a ir mostrando la relevancia, ojos, siempre con precisión, originalidad. Ojo, no cometan estos errores que en Perú es muy común. Pero si algún momento te conviertes en un personaje famoso, sobre todo político, te van a sacar. No hay como ser una persona correcta en todos los aspectos. Ese es otro consejo de patas que les doy a todos ustedes. Siempre esfuércense al máximo. O sea, no busquen, como les decía, minimizar, porque se nota cuando un alumno quiere hacer por cumplir su tesis. No entiende el mismo, quiere rellenar como sea, ¿no? Vas a tener que enfrentar los comentarios de los jurados. Siempre. Entonces sean conscientes que es un trabajo. A mis alumnos que les asesoro, les digo, internaliza que esto es un trabajo fuerte. Y siempre esfuérzate al máximo para que salgan bien las cosas, cada sección bien redactado. No que lo doy a ChatGPT y lo copio y ya está. No, se nota. ChatGPT tiene una estructura muy conocida y encima ¿ya? Encima hay detectores si es que lo que has presentado ha sido hecho por inteligencia artificial o no. O sea, ayúdense, sí, para que tengan una noción, una estructura más coherente, pero no copien tal cual les da la inteligencia artificial. ¿Correcto? Ahí está. Entonces vas a plantear el problema de investigación. Y luego, todo ese planteamiento se convierte en la formulación del problema, que es una pregunta de investigación. Aquí les estoy poniendo un ejemplo sencillo. Todo ese planteamiento y un par de páginas finalmente se convierte en una pregunta de investigación. Dependiendo, ojo, si es una investigación, si es un artículo científico, no necesariamente tienes que poner la pregunta de frente al objetivo, pero en las universidades sí todavía te piden, ¿no? Pregunta general, preguntas específicas, ¿no? Pero una pregunta también tiene una estructura determinada. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de los precios de materias primas sobre el crecimiento económico de América Latina en un determinado periodo de tiempo? Entonces acá siempre tienen que haber dos variables. Esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente, esto es el lugar donde quiero investigar y este es el horizonte temporal. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Siempre en tiempo presente.
Luego de tener el problema de investigación y la formulación del problema, viene una etapa crucial, que es la revisión de literatura. Ojo, aquí también, una vez que ya tengas la pregunta, ya sale el objetivo, ¿ah? Si la pregunta es cuál es el impacto, el objetivo va a ser determinar el impacto de los precios de materias primas sobre el crecimiento económico de América Latina durante el periodo tal, tal. Ya está. Lo cambias nada más en positivo. Y ahí es donde se ve la coherencia de una investigación, ¿no? Preguntas, objetivos, hipótesis y el marco teórico que estás utilizando. La revisión de literatura implica que tú vas a investigar no desde cero, sino sobre ya un conocimiento previo. ¿Ya? Ahí es donde vas a identificar todos esos patrones, ¿no? Vas a detectar qué cosas ya se ha investigado, cómo se ha investigado, qué controversias hay en la literatura sobre el tema que yo quiero investigar. Si quiero hacer política fiscal, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo suelen corregir esos problemas las investigaciones? ¿Y cuál podría ser mi aporte? ¿Correcto? Entonces, nuevamente, que hayan investigaciones sobre un tema no quiere decir que ya no puedo investigar. Claro que sí, pero hay que dejar en claro, dentro de la revisión de la literatura, tienes que hacer todas las citas pertinentes de los trabajos previos y luego dejar en claro qué adicional vas a hacer. Luego, ya es importante también durante este proceso de revisión de literatura, ¿no? Identificar si existen bases teóricas sobre la relación entre ciertas variables y también revisar todas las investigaciones previas. Y eso se hace buscando sistemáticamente en bases de datos académicos, ¿no? Como Gestor, como Cielo, entre otros. Y también dentro de, de la revisión de esas investigaciones vas a encontrar, ¿no? Posibles brechas. Incluso hay herramientas de inteligencia artificial ahora para detectar brechas de investigación sobre ciertos temas. Y de ahí donde viene la construcción del marco teórico, ¿correcto? Y esta revisión de literatura es uno de los pasos más importantes. Cuando un alumno me pregunta, profe, quiero investigar este tema, siempre mi respuesta va a ser, revísate al menos 10, 15, 20 papers sobre ese tema, para que vayas afinando mucho más. O sea, una investigación no se trata, ya, yo tengo mi idea de investigación y empiezo todos los demás pasos. No, vas a revisar la literatura. ¿Ya? Lo primero que yo encargo a mis estudiantes, por ejemplo, es hacer una buena revisión. De ahí parte una investigación. Una vez que tengas la idea de investigación, gracias a la revisión de literatura, vas a definir mucho mejor el problema y la formulación de los objetivos. Vas a identificar todos los conocimientos previos sobre esa temática. Y también puedes detectar los vacíos que hay, además de identificar los enfoques teóricos relevantes, porque eso es clave también en una investigación. Y te va a ayudar a construir marco teórico y plantear las hipótesis. Las hipótesis simplemente son respuestas preliminares a tus preguntas de investigación, pero las hipótesis se plantean luego de haber hecho una revisión exhaustiva de la literatura. Pero también la revisión de la literatura te va a ayudar a identificar qué metodología econométrica se suele utilizar en este tipo de investigaciones. Es más, ayuda cuando mis alumnos dicen, profe, no sé cómo poner la tabla de resultados. Revisa papers anteriores y mira, tengo una idea de cómo se presentan los resultados econométricos. Lo peor que pueden hacer es sacar pantallazos del software y pegar en su informe. Eso no es así. Entonces, vean este esquema. La revisión de literatura influye en casi todas las fases de una investigación económica o científica en general. La primera fase, que es el planteamiento del problema, incluso te va a ayudar a afinar tu idea de investigación, ¿no? Que siempre busca responder, ¿qué cosa voy a investigar? O sea, la revisión de literatura te ayuda. Luego, cuando planteas el marco teórico, también es clave. Pero incluso en la en la tercera fase, que ya es el diseño metodológico, va a estar presente la revisión de literatura. Repito, una vez que tú tengas alguna idea de
investigación, ponte a leer como loco. 10, 15, 20 papers. Ahora les voy a mostrar qué tipo de resúmenes podrían hacer y cómo la inteligencia artificial te ayuda en todo este proceso. Antes, los investigadores tenían sus asistentes de investigación. Ahora puedes utilizar el SciSpace, por ejemplo, que es una IA y es tu mejor asistente. Un asistente que sabe todos los idiomas, que sabe de todo y que es súper rápido. Un asistente, resumir un paper lo hacía en un día. La IA te hace un par de minutos. Pero bueno, hay que aprovecharlo para bien, ¿no? Esas facilidades que tenemos ahora. Pero el mensaje aquí es, la revisión de literatura es uno de los pasos más importantes. Y muchas veces los alumnos tienen miedo de leer, tienen miedo de hacer una revisión de literatura. Pero hacer una buena revisión de literatura es como construir un buen cimiento de la construcción de una casa, o sea, para un edificio, imagínense. Si haces un buen cimiento, ese edificio no se va a caer. Lo mismo, si haces una muy buena revisión de literatura sobre el tema que quieres investigar, esa investigación no se va a caer. Si tú haces, si quieres continuar sin leer bastante, o simplemente revisaste un paper, va a estar tambaleando tu investigación y en alguna fase, ¡pum!, se va a caer. Por eso, repito, al inicio tienes que leer bastante. ¿Dónde encuentro papers, profe? Base de datos. Gestor, Web of Science, Cielo, Dialnet y muchas bases de datos adicionales. También existen repositorios en universidades, sobre todo extranjeras, ya Oxford, Harvard, el MIT. No solamente tienen papers, sino también generalmente publican las bases de datos y los do files, bueno, ahora el script, por ejemplo, de R o el notebook en Python, para que cualquiera pueda replicar esas investigaciones. Esa es una gran ayuda porque tú puedes adaptar esos programas para tu investigación y no está mal. ¿Ya? Incluso el Fondo Monetario, el Banco Mundial tienen repositorios de working papers que son súper interesantes. Pues tienen que empezar por ahí y generar este tipo. Este es un ejemplo de revisión de literatura. Ojo, y se puede mejorar y como mis alumnos hemos seguido mejorando, por ejemplo, ¿no? Primero, al menos pueden empezar con 5. Yo los mando a hacer mínimo 10 papers sobre el tema que quieren investigar. Dígame, ¿cuál es el título de esa investigación? ¿Cuál es la pregunta de investigación que plantean en cada uno de sus papers que tienen que ver sobre la temática? Ojo. ¿Cuáles son sus variables explicativas? ¿Cuál es la muestra y los datos? ¿De dónde sacan los datos y qué muestra trabajan? ¿Cuáles son las variables de control que utilizan en cada uno de los papers? ¿Cuál es la metodología econométrica, ¿ya?, que utilizan en cada uno de los papers? En este ejemplo, que tiene que ver con políticas estructurales y crecimiento económico, por ejemplo, Roderick utilizaba variables instrumentales. Bhattacharya utilizaba datos de panel dinámico, ¿correcto? Gani utilizaba, por ejemplo, era efectos fijos de datos de panel. Pero pueden utilizar distintas metodologías. Pero tú ya vas a ir teniendo una idea muy relevante de qué tipo de metodologías econométricas se suelen utilizar en lo que ustedes quieren investigar. Y también pongan cuáles son los principales hallazgos, las principales conclusiones de cada uno de los papers. ¿Queda? Y ahí pongan al final el enlace de cada uno de los papers. Eso va a ser crucial. Repito, es como construir un buen cimiento para un edificio dentro del proceso de investigación. Luego de hacer una buena revisión de literatura, ya puedes estar en la capacidad de formular las hipótesis. Y generalmente cuando uno hace investigaciones en el campo de la economía, esto es lo que busca. ¿Ya? Esto es lo que busca, hipótesis causales. No nos interesa tanto las descriptivas o las correlacionales. ¿Ya? Siempre al aplicar econometría, lo que buscamos son eh, responder o estudiar efectos o impactos causales entre ciertas variables. De ahí viene el proceso de selección de metodología. Como les decía, hay varios enfoques. El enfoque cuantitativo
Aquí es donde utilizamos econometría, ¿correcto? Econometría. Pero también hay enfoque cualitativo. Ojo, no confundir, ¿ah? He tenido alumnos que pensaban que el enfoque cualitativo era cuando mis variables que tengo eran cualitativas. Nada que ver. Ese es otro tema. O sea, yo puedo hacer un enfoque cuantitativo, econometría, con variables cuantitativas y cualitativas. Acá lo que nos referimos con un enfoque cualitativo de investigación es como utilizar otro tipo de método de investigación. Por ejemplo, estudios de caso, entrevistas en profundidad. Quizás yo quiero entender la problemática de la eficiencia del gasto. Acá puedo aplicar econometría, calcular la eficiencia de gasto y ver cómo afecta esto a otra variable. Pero si hago un enfoque cualitativo, quizás voy y me reúno con el gobernador regional de Ancash y hago una entrevista de 2 horas como para ir entendiendo cuáles son los principales cuellos de botella que ellos se enfrentan o cómo deciden el proceso de realizar su inversión pública. Eso es entrevistas a profundidad, o análisis narrativo, observación de participantes, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, el comportamiento de las barras bravas. Hay una investigación, que ya son más temas sociales, ¿ya? Los sociólogos, por ejemplo, prefieren hacer este enfoque cualitativo. Entonces, esos investigadores van y se meten, por ejemplo, a las barras bravas para ir, obviamente no es que van a disfrutar el partido, sino van a observar cómo se comportan estos personajes. O el enfoque mixto, ¿no? Que es una unión. Puedes hacer inicialmente un enfoque cuantitativo, luego un enfoque cualitativo para complementar el análisis, que vale decir ahora es muy utilizado, porque no siempre basta con un enfoque cuantitativo, porque simplemente son números. Complementar esos números con un enfoque cualitativo es importante, y ese es el enfoque mixto, ¿correcto? Ahí está. Y en ese proceso, desde el campo de la investigación con un enfoque cuantitativo, viene el diseño del modelo teórico y econométrico. O sea, para un enfoque cuantitativo, los economistas utilizamos un modelo econométrico, ¿correcto? Pero ese modelo econométrico siempre tiene que basarse en un modelo teórico. Eso es lo ideal. Esa es la base teórica. O sea, si la teoría me dice que X afecta a Y, entonces yo voy a plantear un modelo econométrico, ¿ya? Donde la variable dependiente es Y y donde la variable independiente es X. Esos son los modelos econométricos. Y este curso en particular aspira a eso, ¿ya? Que los alumnos sean capaces de hacer investigaciones con modelos econométricos y con datos de fuente secundaria, que ahorita vamos a hablar. Ejemplos de estudios económicos con soporte econométrico, por ejemplo, o sea, los más importantes y todos ellos ganadores del Premio Nobel de Economía. Cart y Kruger. Cart y Kruger son uno de los pioneros en utilizar metodologías de evaluación de impacto, por ejemplo. ¿Cuál era su tema de investigación? El impacto del salario mínimo en el empleo. Ya, para eso utilizaron esta metodología de diferencias en diferencias, por ejemplo. Acemoglu, Johnson y Robinson, ¿correcto? Acemoglu, Johnson, Robinson, ganadores del Premio Nobel el año pasado, empiezan a investigar muchísimo sobre temas de instituciones y desarrollo económico. La metodología econométrica que ellos utilizan, variables instrumentales, principalmente. Wangris, otro ganador del Premio Nobel de Economía, ¿no? Son los pioneros en hacer investigaciones sobre el tamaño de clases, es el número de alumnos en un salón y el rendimiento educativo. Para eso utilizan regresiones discontinuas, otra metodología econométrica. Son ejemplos, o sea, de autores quienes han hecho uso de la econometría para realizar investigaciones. Ojo, son algunos, ¿no? Hay un montón, ¿ah?, que podríamos hablar. Y una vez que yo ya planteé ya decidí el enfoque cuantitativo y un modelo econométrico, viene el proceso de recolección de datos. No debo ignorar este proceso, ya les dije, es clave. Es más, investigadores, algunos investigadores, una vez que tengan la idea de investigación, empiezan
a verificar si hay datos o no. Y empiezan con la recolección de datos. Y una vez que tengan los datos, hacen estimaciones preliminares nada más, en cualquier software, ojo, y ven si los resultados relativamente son interesantes o no. Si es que sí, por ahí indicios que hay resultados interesantes, empiezas la etapa de investigación. Pero eso ya son investigadores que ya tienen una experiencia importante en este campo. Pero sí, he tenido la oportunidad de conversar con algunos y su etapa ya es recolección de datos porque ya han hecho muchos papers, tienen muchas publicaciones en revistas indexadas. Ustedes, o en general, nosotros, quienes no somos expertos todavía en la temática, siempre es al inicio hacer buena revisión de literatura, ¿ya? Y como les decía, cuando uno habla de datos, fuentes primarias, cuando ustedes mismos tienen que hacer trabajo de campo, o fuentes secundarias, ¿no? Utilizar todos los datos que ya el INEI, por ejemplo, ha recogido a través de encuestas, o el Banco Central ha recopilado toda la información, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. O también, en ciertas medidas, gracias a la IA, puedes trabajar este mundo de Big Data, ¿no? Obtener información de redes sociales o de algunos registros, o incluso puedes utilizar estos textos masivos, ¿no? El web scraping, que puede ayudarte a recopilar información y luego construir ciertos indicadores. Y en ese contexto hay distintos tipos de datos en una investigación económica. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Datos de corte transversal. El primer módulo de este curso tiene que ver principalmente con metodologías de modelos econométricos corte transversal. Y en la segunda parte es donde yo me encargo de series temporales y datos de panel, para que vean cómo este tipo de metodologías con esta estructura de datos económicos se pueden utilizar para realizar investigaciones. ¿Correcto? Corte transversal, algo rápido nada más, es cuando tienes información en un determinado momento del tiempo. Series temporales, tienes la evolución de esa variable a lo largo del tiempo, y datos de panel simplemente es la combinación de estas dos estructuras de datos. De ahí viene la etapa de análisis de datos. Ojo, vean las etapas, ¿ah? Idea de investigación, planteamiento del problema. Recuerden, todo lo que estamos viendo. Ya les dije, si se han dado el tiempo de estar en este taller, vamos, váyanse con estos conocimientos y vayan afinando. Algunos seguro ya tienen conocimientos previos, vayan afinando o vayan recordando. Idea de investigación, siempre preguntándose si es relevante y si es factible a la vez. Luego planteamos el problema de investigación, lo cual culmina con una pregunta de investigación. Luego viene la etapa de la revisión de literatura. ¿Correcto? Todos los papers, todos los antecedentes, libros, modelos, bases teóricas sobre la temática. La revisión de literatura es uno de los puntos más importantes cuando uno inicia un proceso de investigación. ¿De dónde obtengo bases de datos? De aquí. Ahorita vamos a entrar qué herramientas de la inteligencia artificial pueden utilizar para facilitar este proceso. Hacer este tipo de resúmenes les va a ayudar muchísimo, porque, mira, profe, tengo 10 papers y de los 10 papers casi 7 utilizan datos de panel. Entonces, caballero, si quieres investigar sobre un tema que relacione esas variables, vas a tener que aprender datos de panel. Gracias a la revisión de literatura, antecedentes, la base teórica, etcétera, vas a formular las hipótesis. Luego viene la elección del diseño metodológico. Específicamente en un enfoque cuantitativo, el modelo econométrico es clave. Y de ahí viene la recolección de datos, entendiendo que existen distintas estructuras de datos económicos, y de ahí viene el análisis de datos. Es decir, luego de plantear el modelo econométrico viene el proceso de estimación del tipo de modelo econométrico que vas a utilizar. Es una regresión múltiple, son modelos de efectos fijos aleatorios, método de variables instrumentales, vas a hacer un diseño de regresión discontinua, vas a utilizar modelos de ecuaciones estructurales, o quizás estás interesado en estas últimas técnicas, ¿no? Del machine learning, el deep learning, no sé. Ahí viene, ¿no? Para hacer el análisis de datos vas a elegir adecuadamente
también el método de estimación. Y aquí es clave no confundir correlación con causalidad. Eso es algo que siempre ocurre, ¿no? Cuando ustedes aplican, por ejemplo, el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios en regresiones múltiples, si hay un problema de endogeneidad, simplemente lo que has hecho es correlación y no causalidad. Bueno, todo eso vamos a ir discutiendo en el curso. Y acá les dejo una lámina en donde hay esa diferenciación entre un análisis causal y una correlación. Para una investigación científica en el campo de la economía, una correlación no nos interesa. Lo que nos interesa es un análisis causal, ¿correcto? Y de ahí la correcta interpretación económica de los coeficientes es clave. De nada va a servir que desarrolles o definas un modelo econométrico, hagas las estimaciones, pero no sabes cómo interpretar adecuadamente los coeficientes. Va a depender del modelo econométrico, ojo. Que sea un modelo log-log o que sea un modelo de probabilidad, por ejemplo, elección discreta, la interpretación va a ser muy diferente. Y eso es importante. Y eso es lo que vamos a tomar mucho énfasis, ¿ya? En el curso. Por ejemplo, cuando obtienen una función impulso-respuesta en los modelos de vectores autorregresivos. Muchos tienen problemas en interpretar adecuadamente. O una descomposición de varianza, por ejemplo. ¿Cómo se interpreta correctamente esos resultados? Eso es lo que vamos a tomar mucho, mucho énfasis, ¿ya? Y de ahí viene toda una etapa de diagnóstico, los modelos econométricos, ¿no? Hay heterocedasticidad, hay autocorrelación, hay multicolinealidad, hay endogeneidad en mi modelo econométrico, y eso va a ser crucial para decidir qué tipo de método de estimación voy a utilizar. Una cosa es modelo econométrico, quienes estuvieron el domingo pasado en la charla del otro curso. Una cosa es modelo econométrico y otro método de estimación. Y bueno, luego viene la prueba de significancia, la prueba de hipótesis, etcétera, ¿no? Pero vean, todo eso es lo que se hace en una investigación. Y en ese contexto, bueno, y ahí las conclusiones y recomendaciones, siempre tratando que tenga recomendaciones prácticas, implicancias de política. Y obviamente en esta sección es clave indicar las limitaciones que tiene tu investigación. No vayas a decir, profe, mi investigación es lo máximo. No, toda investigación tiene limitaciones. Y ahí viene el proceso de comunicación y difusión. Pero hasta ahí, como se dan cuenta, las etapas del proceso de investigación. Todo eso es lo que tienes que hacer. Y como hemos visto, bueno, acá también les dejo más o menos como para tener en cuenta, ¿no? Algunos piensan que hacer una investigación lo pueden hacer en una semana. ¡Oh! He tenido casos, ¿ah? Profe, voy a hacer una investigación porque la próxima semana tengo que presentar. ¿What? ¿Una investigación en una semana? Ojo, imaginemos que haces una investigación tiempo completo, full time. La selección del tema te va a tomar un aproximado de 2 a 3 semanas. Como les decía, van a soñar, van a dormir, van a hacer todo pensando en ese tema de investigación. Revisión de literatura, 3, 4. Gracias a la IA esto se puede reducir significativamente, pero al menos 2 o 3 semanas te va a tomar hacer buena revisión de literatura. De ahí entre 2 a 6 semanas, dependiendo. La IA también ahora puede ayudar muchísimo, pero dependiendo de tu manejo de base de datos, etcétera, la recolección de datos te puede tomar entre 2 a 6 semanas. Va a depender de la disponibilidad, ¿no? Si vas a utilizar datos del Fondo Monetario, Banco Mundial o Banco Central, obviamente va a ser mucho más rápido, ¿no? 2 semanas te tomará algo más. De ahí hacer todo el análisis de datos te va a tomar 1 o 2 meses en todo el proceso de examinación. Hacer análisis robustez, cambiar indicadores. No es que ya, algunos me dicen, profe, yo ya tengo todo listo, solo me falta la estimación econométrica. Solo, no es un solo, ¿ya? Es todo un proceso, no es que bajas los datos, metes al software, ya están las corridas y ya está, no, tienes todo un proceso. ¿Ya? Y de ahí viene la redacción y la revisión, ¿no? Que además te va a tomar entre 1 o 1 mes y medio aprox, esta etapa, ¿ya? Como para que tengan una noción clara, ojo, va a depender también de las habilidades de cada uno, ¿no? Pero solo como para tener
un panorama grande de más o menos cuánto puede tomar una investigación. Como les decía, si ustedes, aquí en Perú hay maestrías, pero que no es a tiempo completo. Puedes trabajar y hacer tus maestrías, pero cuando uno se va a estudiar al extranjero, ahí te dedicas a estudiar tiempo completo y te dan 4 meses full time para que te dediques a hacer tu tesis. Ya, pero es la ventaja, ¿no? Que ya terminas tu maestría con tesis y con título. En cambio, acá terminas ya un par de años y de ahí tienes que hacer tu tesis. No, en el extranjero te dan, el último ciclo es para, te dan un asesor y tú haces tu tesis. Y eso más o menos el tiempo que te puede tomar hacer una buena investigación, una buena tesis. Y aquí rápidamente, para no pasarme, espero que no se estén aburriendo, es el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo puede ayudar todo este proceso de investigación? Ojo, no solamente en la revisión de literatura, sino también en la parte de limpieza de datos, de análisis de datos, en todo el proceso de la econometría. ¿Ya? Muchos alumnos que he asesorado, por ejemplo, que tenían que estimar un modelo de propensity score matching, que no tenían idea al inicio, ¿ya? Les decían, pero ayúdense, ¿ya? Ayúdense, de la IA, que les puede dar una noción clara de programación. Y efectivamente lo hicieron, ¿ya? Incluso les ayuda en el proceso de interpretación. Pero, repito, siempre utilícenlo con ética, ¿ya? Con ética. Entonces, esta revolución tecnológica que estamos viviendo de la inteligencia artificial, obviamente que tiene efectos también en investigación económica, ¿no? Y les voy a dar eh, algunas herramientas que desde mi punto de vista son relevantes en todo este proceso de la investigación. Obviamente el chat GPT ayuda bien si es que lo sabes utilizar, ayuda un montón, pero hay otras herramientas específicamente que ayuden en el proceso de investigación. Y en ese sentido, uno de los más importantes, ya cuando dentro del curso, ya en cada clase, al inicio de cada clase, por ejemplo, en mis clases, les enseño a utilizar con ejemplos 2 herramientas de inteligencia artificial por clase, ¿ya? Entonces, ahora hay muchas más herramientas, así es que al inicio aprox 10, 15 minutos, les doy ejemplos, ¿no? De cómo hacer uso de estas herramientas. Pero el SciSpace es una de las herramientas que más ayuda. Es excelente. Es más, tú le pides del paper, o sea, te da una descripción en base a 10 a 15 papers. Es gratis, ojo, también tiene su versión de paga, pero es suficiente con la versión gratuita, ¿ya? Es más, tiene una biblioteca donde tú puedes subir tus PDFs, imagínate, buscaste en esas bases de datos que les decía, Gestor, etcétera, puedes subir y puedes pedir que haga este tipo de tablas de revisión de literatura. Este tipo de tablas lo hace de manera automática el SciSpace, ¿ya? Entonces es una maravilla. Te puede ayudar a acelerar un montón ese proceso de revisión de literatura. ¿Qué más? Eh, Luego tenemos el Connected Papers, que es otra maravilla. Si tú solamente tienes un paper, ¿ya? Si tú solamente tienes un paper, este, tú al Connected Paper le dices, seleccionas ese paper, pero automáticamente te conecta con todos los papers que hay sobre esa temática. Este es un ejemplo que hice para el caso, imagínense, de la relación que hay entre recursos naturales y crecimiento económico. Este fue el paper y de ahí me conectó automáticamente con todos los demás papers sobre ese tema. Y el tamaño del círculo indica cuál de esos papers tiene más citas. ¿Ya? Ojo. Y también cuanto más oscuro es el color, como se dan cuenta, quiere decir que son papers mucho más recientes. Más opacos ya son papers mucho más antiguos. Una maravilla Connected Papers. ¿Ya? Luego vamos a hacer ejemplos, o utilizando, por ejemplo, estos aspectos. A ver, tengo preguntas. A ver, Miguel me dice, buen día, ¿ya se registraron? Ah, ya, creo que era para el registro.
Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en esta parte? El Research Rabbit, por ejemplo, es importante. Es muy parecido al Connected Papers, pero la ventaja que tienes, te llega alertas. Cuando tú te suscribes y muestras tu interés a ciertos tipos de investigaciones, tú pones ahí yo estoy interesado en crecimiento económico, digamos. Te empieza a llegar alertas, así como el Spotify, así te llega alertas sobre la publicación de nuevos papers sobre ese tema. O el consensus, ¿no? Que te da respuestas a ciertas preguntas, pero basándote o basándose en investigaciones académicas. No como el chat GPT que te puede dar este, respuestas generales, ¿no? Sin citas. No, aquí te da basándose en papers. Y hay muchos otros, ¿ya? Muchos otros. Esta presentación va a estar en el aula virtual, ahí van a tener acceso a todos estos. Ahora, si me pongo a explicar cada uno de ellos, obviamente nos va a ganar el tiempo, pero ahí tienen, ¿no? El ELICIT, por ejemplo, para hacer análisis de artículos de investigación. El paper Digest, por ejemplo, te ayuda a hacer un seguimiento y revisión de literatura científica. El Research GPT también es un asistente de investigación virtual. Es una maravilla vivir en este mundo, ojo, ¿ah? En esta etapa. Antes, repito, tenías que leer todos los papers. Ahora, obviamente, algunos vas a tener que leer. La IA simplemente es una ayuda. Ojo, no es que va a reemplazar eh, todo ese proceso, pero sí te ayuda a hacer esas tablas, resúmenes que les decía de revisión de literatura, va a ser muy importante. Y así, otros, ¿no? Incluso para hacer presentaciones, ¿no? El Canva o el Gamma, una vez que ya tengas tu investigación, vas a tener que sustentar. Si quieres hacer una presentación visible, interesante, y no solamente llenar de letras y leer en la presentación, no, te hace con un diseño súper, súper interesante. Como este tipo, ¿no? Como este tipo. Que ha sido hecho con IA, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay aplicaciones prácticas también de la IA, ojo, no solamente en la revisión de literatura, que juega un rol clave, el SciSpace, por ejemplo, empiecen a utilizarlo, el Connected Papers, el Research Rabbit, entre otros, pero también puede ayudarte al proceso de automatización, puede ayudarte en el proceso de limpieza de datos, puede ayudarte en todo este proceso de la programación en algún software en particular. ¿Ya? Y eso va a ser el objetivo, ¿ya? Cada clase, como les decía, primeros 15 minutos les voy a ir enseñando, poniendo ejemplos de cómo utilizar, por ejemplo, IA para hacer programación en R o en Python. Pero tenga mucho cuidado con temas de ética. ¿Ya? Si bien la IA nos ayuda un montón, pero jamás va a poder reemplazar el pensamiento crítico y la experiencia humana. Eso debe quedar clarísimo. ¿Ya? Pero sí es una ayuda importante si es que sabemos utilizarlo de manera adecuada y con ética, reitero. ¿Qué metodologías econométricas? A ver, hasta el momento entonces lo que hemos aprendido, espero que sí, que hemos repasado, hemos hablado principalmente de este proceso de investigación, desde la idea, planteamiento de la investigación y una parte crucial, revisión de literatura, ¿correcto? Que ayuda en muchas de las fases de una investigación económica, las bases de datos y hacer este tipo de resúmenes. Pero también, luego de haber hecho una buena revisión de literatura, de haber construido tu marco teórico, formulas las hipótesis, luego seleccionas la metodología. En este curso se prioriza el enfoque cuantitativo, luego viene todo el proceso del modelo teórico y econométrico, para luego recolectar los datos y empezar a hacer el análisis de datos, ¿no? Que ya son las estimaciones econométricas para luego ver la correcta interpretación y generar conclusiones y recomendaciones. Esa es una investigación. Y de ahí lo que estamos hablando es cómo la IA nos puede ayudar en todo este proceso. Prácticamente la IA se convierte en excelentes o en asistentes de investigación, pero superdotados.
Véanlo desde ese punto de vista. Profe, pero quita trabajo a los asistentes. Sí, pues son mucho más eficientes. Dicho eso, un punto importante en todo este proceso de investigación es la parte del modelo econométrico, el análisis de datos y la generación de la interpretación, conclusiones y recomendaciones. Y este curso en particular busca eso. Del conjunto de metodologías econométricas que hay, se han seleccionado los más importantes. Y el objetivo es, no sé si han visto esta imagen, ¿ya? Pero así muchas veces terminan las investigaciones de los alumnos. Tienen una buena idea de investigación. Es más, hacen un planteamiento del problema interesante. Hacen también una buena revisión de literatura, pero ya ahí ya empieza a fallar. Luego, cuando tienen que aplicar el modelo econométrico, no son capaces de entender el problema de endogeneidad y pueden seguir utilizando MCO. Y luego, cuando hacen su discusión, peor. Y si no has hecho buenas estimaciones econométricas, correcta interpretación, correcta discusión, obviamente tus conclusiones van a ser peores, ¿no? Vean esta imagen, empiezas muy bien, pero muchas veces en esa parte de plantear correctamente el modelo econométrico y todo lo demás, tengan cuidado en decir, profe, a mí me falta solamente la corrida económica. No, eso es un buen porcentaje de una investigación. Y para no terminar de esta manera una investigación y todo sea como este caballito fino hasta el final, ¿ya? Estas son las metodologías que nosotros impartimos en este curso. Y lo dividimos en dos módulos. El primer módulo, en donde se desarrollan distintas metodologías econométricas para realizar investigaciones en el campo del desarrollo microeconómico, como regresiones cuantílicas, como modelos de elección discreta, Logic-Probit, como modelos de análisis de supervivencia, por ejemplo, o los modelitos de variables instrumentales, pero aplicados a las investigaciones en desarrollo micro, diferencias e indiferencias, que es clave, y regresiones discontinuas. Hemos seleccionado esas metodologías porque son los que se suelen utilizar muchísimo para realizar investigaciones en este campo. Y en un segundo módulo, series de tiempo y datos de panel. ¿Correcto? Desde modelos VAR y todas sus extensiones, modelos de cointegración, los modelos no lineales con cambios de régimen. El ciclo pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de dictar un curso en una universidad privada. Incentivé a muchos de mis alumnos para dar valor agregado, por ejemplo, utilizar estos modelitos con cambios de régimen. Acá están los modelitos TAR, los modelitos STAR, tanto el STAR como el modelo E-STAR, hasta los modelitos Markov Switch. Y con este tipo de metodologías puedes hacer maravillas, puedes investigar cosas muy interesantes. Por ejemplo, veíamos el efecto del precio de materias primas sobre el crecimiento económico, pero dependiendo de ciertos regímenes en la economía. Hace muchísimos años, hace 10 años aproximadamente, publiqué un working paper con un compañero donde aplicábamos Markov Switch. Veíamos cómo afecta el gasto público, ¿ya? Y cómo afecta impuestos sobre el crecimiento económico, pero dependiendo del ciclo económico. Eso se hace con cambios de régimen. Y nuevamente, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer y con valor agregado, porque no hay muchas investigaciones con este tipo de metodologías. Nuevamente, variables instrumentales, recuerden que van a ver en la parte micro también, pero aquí aplicado principalmente a la macroeconomía. Y obviamente se toma mucho énfasis a datos de panel, tanto estático, pero principalmente dinámico, para que ustedes puedan ser capaces de entender por qué necesitamos aplicar a Anderson y Xiao, Arellano Bond, Arellano Bober, Blandel y Bond, etc.
Si quieren investigar en el campo del desarrollo macro, crecimiento económico, por ejemplo, esta es una de las metodologías más utilizadas, ¿ya? Y esta edición específicamente quiero darle más énfasis a esto. Si es posible, una clase y media, 2 clases para ver este tipo de metodologías, porque ayuda un montón, ¿ya? Para que ustedes hagan sus investigaciones. Y luego van a tener también acceso a talleres adicionales, ¿ya? A grabaciones de, por ejemplo, manejo de microdatos, quienes quieran investigar en temas de brechas de género, por ejemplo, entender un caso aplicado de Oxake-Blinder, es una metodología que trata de descomponer, por ejemplo, en factores observables y temas de posible discriminación por género. Y por ahí también algo de manejo de R y alguno de este tipo de modelitos, ¿correcto? Ahora, el software